Listo, entonces, bueno, buenas noches a todos los que están hoy conectados. Espero pues hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan empezado muy bien la semana el día de ayer, que todo pues esté muy bien en su familia, con su salud, su trabajo. Y bueno, vamos a empezar entonces esta sesión del día de hoy, donde estaremos hablando del tema relacionado con los acuerdos internacionales. Entonces, recordemos que la semana pasada hablamos sobre los diferentes medios de transporte. De hecho, pues hicimos como un recorderis de la diferencia entre el concepto de medio de transporte y modo de transporte y abarcamos los 5 medios de transporte principales con los que nos podemos encontrar aquí, pues, en el país, que son el medio de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario. ¿Sí? Con esto, entonces tenemos para esta semana la realización de la evidencia que es el cuadro comparativo de los medios de transporte. Aquí, pues, es la evidencia que tenemos para que ustedes la puedan desarrollar esta semana. Digamos que esa es el objetivo y la estrategia que manejamos de poder socializar la información para que tengamos casi 15 días para poder construir nuestras evidencias. Entonces, siguiendo pues en ese camino, hoy vamos a hablar de los acuerdos comerciales. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son los acuerdos comerciales, cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que hay, para qué nos sirven y por ahí dentro de los acuerdos comerciales vamos a aprovechar y vamos a tocar un término que se llama los Incoterms, que es la manera o es el lenguaje con el que se hacen los procesos de negociación a nivel internacional. ¿Listo? El objetivo, entonces, de esto es que tengamos las bases para poder hacer la participación del foro. Recordemos que el foro, que para este caso es la evidencia correspondiente al tema de acuerdos internacionales, en el foro, entonces nosotros vamos a tener habilitado este espacio desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo, o sea, desde el próximo lunes. Ahí recordemos, igual yo ahorita les vuelvo a recordar cuando finalicemos la sesión, pero recordemos que los foros, a diferencia de las otras evidencias, sí tienen, digamos, una fecha de apertura y una fecha de cierre establecida y no tienen fechas de entrega extemporáneas. ¿Listo? Esto con el objetivo que pues podamos hacer nuestros aportes dentro de los plazos establecidos. En este caso, dentro del 23 de febrero hasta el 1 de marzo. Em, Estoy terminando de hacer revisiones y calificaciones de evidencias, por eso pues no les he enviado al centro de calificaciones, ya espero pues ya mañana terminar de revisar todas las evidencias y fichas que tengo y poder así compartirles el centro de calificaciones para que veamos cómo estamos avanzando pues en nuestro proceso formativo. Recordemos que aún están habilitadas las evidencias técnicas, todas las evidencias técnicas, para que ustedes las puedan presentar si les hace falta presentar algunas evidencias que tengamos del mes anterior o bueno, del año anterior, de las fases que hemos visto. ¿Listo? Entonces, bueno, ese era el aviso parroquial. Espero pues que les esté yendo muy bien también con el instructor Germán en todo lo relacionado con la temática de ciencias naturales y física. Y bueno, vamos a aprovechar entonces el, el espacio del día de hoy. Sí, hola Fernando. Hola, instructor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchas? Sí, señor. Ah, sí, instructor, para comentarle, me escribió esta niña Jessica Arias, que no sé si ya estás al tanto. Ella, dentro de la situación también presentada en Córdoba, ella Ujú. sí fuera de combate, me dice que quedó sin computador, que quedó prácticamente, o sea, si te fue a ver mal, a esta muchacha le fue peor porque perdió totalmente todo. Está, creo que es exactamente en un albergue.
entonces no tiene medios tecnológicos para empezar a soportar las evidencias y que está totalmente preocupada de la situación. Listo, Fernando, muchas gracias. Sí, yo esta semana estuve en contacto con Over y a Jessica también la tengo ahí resaltada. Muchas gracias, Fernando, por el dato. Porque pues sí, obviamente son situaciones en las que lo que esperamos principalmente es que pues puedan ir en la medida de lo posible mejorando esas situaciones. Lo que puedo hablar con Over, pues me dice que ya pues está eh, pues un poco mejor. Entonces sí, pues confiar que todo pueda ir eh, mejorando pues dentro de Sí, a lo ver, ya me dijo posible. que esta semana se pone al día, instructor. Y sí, no, con ellos pues obviamente em, pues siempre vamos a estar ahí disponibles para lo que se necesite y podamos colaborar. Entonces, muchas gracias Fernando también por el dato y por estar pendiente ahí con los compañeros. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de este tema, que son el concepto de acuerdos internacionales. ¿Por qué hablamos de este tema de acuerdos internacionales? Bueno, porque el foro nos invita a dar respuesta a 4 preguntas orientadoras relacionadas con ese tema, que ya las vamos a ver. Muy seguramente nosotros de una u otra manera hemos podido tener una relación o escuchar sobre estos términos y más que los términos, sobre los acuerdos propiamente establecidos que tiene Colombia. De hecho, pues esa es una de las preguntas orientadoras para que ustedes las puedan responder. Pero entonces vamos a ver un poquito de qué trata eso. ¿Listo? Entonces, pues lo ideal hoy es entender o comprender qué son los acuerdos internacionales, identificar qué tipos de acuerdos hay, porque a veces los podemos como mezclar, ¿listo? Em, Conocer, de pronto para los que no conocen y para los que sí conocen, recordar qué es ese concepto de Lincoln Terms y em, analizar o eh, comprender cuáles son, digamos, como esos criterios que debería de tener un tratado de libre comercio para guardar esa premisa del ganar-ganar, que pues en últimas es el objetivo de un acuerdo comercial. Entonces, básicamente, un acuerdo comercial es un convenio, es algo que existe entre dos o más países, no solamente son 2 países, pueden ser muchos países que están involucrados dentro de ese acuerdo y se maneja a manera de convenio, donde lo que buscan ese convenio básicamente es facilitar los procesos de comercialización o de intercambios y de bienes y servicios entre las naciones participantes. Esto se hace pues con el objetivo de, o digamos lo que permite que se dé un acuerdo y el objetivo como tal del acuerdo es poder llegar a eliminar esas barras arancelarias, ¿listo? Principalmente que al momento de nosotros hacer un proceso de importación o de exportación con estos aliados comerciales, pues tengamos estos beneficios relacionados, por ejemplo, con aranceles o con restricciones de, de ingreso de productos. ¿Cuál es, digamos, el beneficio? Pues el beneficio es como cuando uno tiene una placa VIP en un establecimiento, pues que vamos a tener mayor preferencia y vamos a tener eh, un, un- un grado, digamos, de importancia y de relevancia frente a los otros competidores que hayan en el mercado que comercialicen ese mismo producto, ese mismo servicio. Al buscar entonces eliminar estas barreras arancelarias, pues también se busca que los trámites aduaneros y todo el proceso de documentación se lleve mucho más fácil y se estandarice, porque pues vamos a disminuir esa barrera de entrada.
Entonces, teniendo en cuenta o claro esto, que es un acuerdo comercial, básicamente que es un convenio que existe entre varios países, con el objetivo de poder hacer mucho más sencillo el proceso de comercialización de bienes y productos y servicios, con el objetivo de pues mejorar la competitividad y dar como ese valor agregado, ese punto extra a los países que están pues dentro de ese convenio. Entonces, ¿de qué manera se pueden hacer unos acuerdos comerciales? Entonces, los acuerdos comerciales se pueden hacer, digamos, desde dos bandos. Uno, desde el lado de los participantes y otro desde el lado de los alcances del acuerdo comercial. Entonces, cuando hablamos de los participantes, estamos hablando de la cantidad de países que están involucrados. Entonces, el acuerdo más sencillo es un acuerdo bilateral, cuando hay un acuerdo entre solo dos países. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es el TLC, ¿no es cierto? El Tratado de Libre Comercio, que es como el que más resuena, que es el tratado que existe entre Colombia y Estados Unidos. Hay otros que se denominan tratados multilaterales, porque involucran más de dos países. Entonces, en este caso, tres o más países. Hay uno, pues, muy conocido que es la Alianza del Pacífico. Y el tercer, digamos, tipo de tratado por participantes es el tratado regional, que es cuando se hacen tratados dentro de la misma zona o dentro de la misma región. En este caso es la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, hay otro tipo de tratados que se relacionan es más con el alcance que tiene este tratado. Entonces, por ejemplo, cuando no hay un libre comercio de todos los productos, sino unos en específicos. Entonces, ese se llama como acuerdo de alcance parcial. Cuando solamente un grupo de productos pueden comercializarse libremente entre esos países que estén en el convenio. Cuando hablamos de tratados, por otro lado, que eran bilaterales multilaterales, pues se entiende que, digamos, que tenemos acceso a una mayor cantidad de productos sin restricciones. Los tratados de libre comercio, que nosotros a veces lo podemos contemplar como que el Tratado de Libre Comercio es el que está con Estados Unidos, pero no, digamos que es una manera de clasificar los tratados según su alcance, y es que cuando hablamos de libre comercio es cuando no hay barreras arancelarias para la mayoría de los bienes y servicios. Obviamente algunos productos que yo tocaría entrar a evaluar y revisar que pueden tener, digamos, estas restricciones, pero por su naturaleza se establece que pues no existe, digamos, como esa barrera arancelaria. ¿Para qué sirven entonces los tratados de libre comercio? Entonces, como lo veíamos un poquito antes que les comentaba, nos va a servir para seis cosas. Lo primero, para eliminar las barreras, es decir, para no pagar tantos aranceles. Segundo, para poder tener una cuota de mercado más alta, para poder vender mucho más. Tercero, para buscar atraer inversión, porque eh, pues con este proceso, si abrimos, digamos, estos mercados, pues vamos a tener la necesidad de producir más. Y para producir más, pues necesariamente vamos a optar por mayor inversión. Cuarto, como lo veamos ahorita, con el tema aduanero, pues si podemos estandarizar los procesos y la documentación relacionada con ciertos productos, pues esto va a hacer que los procesos logísticos sean mucho más óptimos. Quinto, mejorar la competitividad. Y sexto, obviamente cuando hay una mayor inversión en infraestructura, una mayor inversión en el comercio, pues se esperaría que tenga un mayor impacto en el tema de la empleabilidad. Entonces, digamos que esos serían como lo que busca, los beneficios que se busca tener cuando se firma un tratado de libre comercio. ¿Listo? Ahora, para que exista el tratado de libre comercio, debe de existir una manera en que
los países que están dentro de ese convenio, ese tratado, hablen el mismo idioma. No en el mismo idioma como tal de lenguaje, ¿sí? Sino el mismo idioma desde el punto de vista de negocio. Entonces, para que ellos comprendan de la forma adecuada realmente cómo va a ser la negociación. Entonces, para esto existe el término de los Incoterms. Entonces, los Incoterms son la manera en que se negocia en el comercio internacional. Y cuando hablamos de la manera en que se negocia en el comercio internacional, vamos a decir es cómo vamos a determinar dos variables. La primera variable va a estar relacionada con el costo de la mercancía, ¿listo? O el costo de la exportación o de la importación. Y la segunda variable va a estar relacionada con la responsabilidad o hasta dónde va el riesgo del vendedor o del comprador. Entonces, para yo poder negociar con otra persona que, por ejemplo, me va a comprar en Estados Unidos, yo puedo hacerlo de 11 maneras. Esas 11 maneras están determinadas por los 11 tipos de opción de negociación o los 11 tipos de Incoterms, que van desde, siempre se ve desde dos puntos, ¿listo? Se ve desde el punto de vista del comprador y se ve desde el punto de vista del vendedor. Entonces, los Incoterms van desde toda la responsabilidad cae sobre el comprador hasta toda la responsabilidad cae sobre el vendedor. Entonces, esas son las formas de negociar. Entonces, vamos a ver cuáles son esos Incoterms de forma general para que ustedes eh, los conozcan. Entonces, ya, listo. Entonces, aquí tenemos los... ¿sí están los 11? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 9. Me faltan algunos, pero esos son los más importantes y dentro de esos ya les voy a decir cuáles son, digamos, los que generalmente se utilizan. Entonces, tienen sus siglas por sus nombres en inglés, ¿listo? Pero vamos a ver es cómo se entiende esto. Entonces, el primero es este que se denomina EXW por sus nombre en inglés que significaría Ex-Works. ¿Listo? Los Ex-Works, entonces quiere decir que el riesgo del vendedor y los costos del vendedor están únicamente hasta la fabricación del producto y dejarlo en su, digamos, unidad de despacho en su fábrica. Entonces, supongamos que yo voy a vender, hice un negocio con una empresa de Estados Unidos y le voy a vender mochilas Guayú, ¿sí? Entonces, la persona, estamos haciendo el negocio y la persona en Estados Unidos me dice, listo, ¿cómo vamos a hacer el negocio? Entonces yo le digo, listo, vamos a hacer el negocio por el Incoterms EXW. Entonces, esto le da a entender a la persona que ella va a tener que pagar todo el proceso o todos los costos relacionados con el transporte desde la fábrica, el transporte si es marítimo o si es aéreo y el transporte interno en su país, donde debe llegar la mercancía. Y aparte de eso, pues va a tener que pagar también todo lo relacionado con los seguros de la mercancía. ¿Listo? Básicamente, es decir, eh, la mercancía que vamos a vender, estos sombreros guayú, estas mochilas guayú, por ejemplo, usted me va a comprar, no sé, 500, entonces yo se las vendo en 22 millones y medio, ¿sí? O 20 millones. ¿Listo? Entonces la persona me paga a mí los 20 millones de pesos y de ahí para allá, pues ella decide cuánto paga en transporte, cuánto paga en seguros y demás. Ese, digamos que es el primer Incoterms, la primera manera de negociar. Luego de ello, entonces se van empezando a generar opciones de negociación a medida que va avanzando el proceso.
Entonces, el segundo se llama el FCA. El FCA, por Free Carrier, nos dice que es el proceso de negociación donde yo como vendedor, por ejemplo, debo de entregar la mercancía en un lugar acordado. ¿Listo? Ese lugar acordado puede ser a la entrada del puerto, ese lugar acordado puede ser en una zona franca donde hayamos quedado de acuerdo. Y de ahí en adelante, el comprador, es decir, mi cliente en Estados Unidos, me va a comprar y va a cubrir pues todos los costos y todos los seguros. El tercer Incoterms se llama el FAS, que significa Free Alongside Ship o al costado del embarque. ¿Qué quiere decir eso? Que si negociamos por ese Incoterms, entonces yo como vendedor voy a cubrir todos los costos relacionados con la fabricación del producto, los costos relacionados con el transporte del producto desde mi fábrica hasta el puerto donde se vaya a transportar la mercancía y todo el proceso, digamos, de tramitología necesario previo a cargar la mercancía en un contenedor. El que sigue, y es el segundo más utilizado, el primero es el EXW, el segundo es el estilo FOB, es el que se denomina Free On Board o franco a bordo. ¿Este qué quiere decir? Que yo como vendedor, entonces voy a depositar, voy a cubrir todo lo relacionado con los costos de la fabricación, con los costos de transportar la mercancía, con los costos de trámites en el puerto y con los costos relacionados con el cargue del contenedor y la unitarización de la carga dentro del contenedor. Entonces, eso sería el estilo FOB. Después sigue el CPT, que en este caso, entonces es igual que los anteriores. Entonces, montémonos en la película, que yo ya cargué el contenedor. ¿Listo? O sea, hasta ahí yo ya pagué. Pero aparte de eso, entonces yo como vendedor pago el, el valor del transporte marítimo. ¿Listo? Pero no pago el seguro, ¿sí? El seguro del transporte ya le corresponde al comprador. Él decide si lo paga o no lo paga. Y el riesgo mío va hasta dejar la carga sobre el contenedor ya lista para salir en el barco. Luego va otro que se llama el CIP, donde es igual al anterior, solo que sí se hace necesario pagar el seguro por parte del comprador. ¿Listo? O sea, es donde se asegura que la carga sí va a ir con un seguro. Luego al CFR, que en este nos habla de todo el proceso, em, de todo el proceso relacionado con el transporte hasta el puerto de destino, pero la diferencia es que el riesgo de la mercancía queda solamente por parte mía como vendedor, va hasta cuando la mercancía está en el contenedor del barco. De ahí en adelante, ya pues el comprador es el que asume ese riesgo. Va el tercero, que es otro de los más utilizados que ustedes de pronto lo van a ver, que es el CIF, que es el costo, seguro y flete, o Cost, Insurance and Freight. El CIF entonces nos dice que es igual al CFR, pero se paga el seguro marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como vendedor voy a cubrir todos los costos hasta dejar el producto en el barco, en el puerto del destino, incluyendo el pago del seguro. ¿Listo? Del transporte. Y por último, el DAP. El DAP es como si yo, como vendedor que fabrico estas mochilas, pagué todo hasta la puerta de la fábrica
de la persona que me compró el producto en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, los Incoterms son muy importantes porque es la manera en que se negocian los productos en el comercio exterior. ¿Cómo se negocian los productos? Como hemos visto en actividades anteriores, nosotros debemos de calcular cuánto es el costo unitario de ese producto. ¿Listo? Dentro de ese costo unitario, entonces se contempla la fabricación del producto, el proceso, digamos, de empaque del producto, de embalaje del producto, los costos relacionados con el transporte del producto, seguros y demás. Entonces, eso nos da una cantidad. Por ejemplo, si yo voy a vender esos productos, em, llevando la mercancía hasta el- la fábrica o la empresa de mi cliente en Estados Unidos, puede que me cueste, no sé, 35 millones de pesos. Entonces, ese es el negocio, eso es lo que me pagarían, 35 millones de pesos. Pero si me dicen a mí, no, vamos a hacer un negocio y usted y yo le voy a pagar hasta que usted me deje la mercancía sobre el barco. ¿Listo? Por ejemplo, por el método FOB. Entonces, eso ya no me vale 35, eso me vale, por ejemplo, 30, porque entonces ya no estoy pagando el transporte marítimo, ni el transporte en el otro país, ni los seguros. Entonces, esa es la manera en que se pueden hacer estas negociaciones. Entonces, digamos, si me dicen son 30 millones y yo le voy a comprar 100 unidades, entonces digamos que es como si me saliera a 300.000 pesos, creo, o 30.000, no, 300, como 30.000 pesos más o menos, las mochilas. Entonces, así es que se negocian los tratados internacionales. Y por eso es importante conocer estos tipos de Incoterms. Como les digo, pues hay 11 formas de negociar, pero dentro de esas 11, em, los que más se utilizan siempre son el EXW, el FOB, el CIF o el DAP. ¿Listo? Que son como el donde empieza, el que va como el intermedio que es el FOB, que es como que mitad y mitad, el CIF, que es como que le llegó allá a su país y hágase usted cargo, o el DAP, que es listo, yo se lo envío allá y usted págueme todo y solamente preocúpese por recibir la mercancía. Entonces, esos son los Incoterms que, pues digamos que es sumamente importante conocerlos para el comercio internacional. Entonces, son estos, como les decía, em, que son los más utilizados. Entonces, mire que acá vemos como en esta linecita acá, em, la obligación. Entonces, como les estaba comentando al iniciar, los Incoterms se basan en dos cosas, en los costos y las obligaciones. Entonces, entre menos obligación tenga el vendedor, pues menos costos va a cubrir. Entre más obligaciones tenga el vendedor, más costos va a cubrir el comprador. ¿Listo? Eh, Volviendo entonces al tema de los tratados de libre comercio que hay en Colombia, entonces algunas fuentes para que ustedes puedan investigar. Entonces, ¿qué fuentes? Hay una página que es tlc.gov.co, la otra que es ProColombia, que es, digamos, todo lo relacionado con el tema de comercio exterior. En la DIAN es importante algo que es las partidas arancelarias. Entonces, todo producto siempre tiene una partida arancelaria para el comercio internacional, para que pues así se pueda hacer todo el proceso de nacionalización de la carga. Con esto, entonces vamos a ver, listo, cómo o qué tenemos que tener en cuenta nosotros para buscar un ganar-ganar en el comercio internacional. Entonces, cuando se dice que hay un tratado de libre comercio, lo que se busca siempre es que las dos partes, eh, que ninguna de las dos partes estén en desventaja, que las dos partes estén en igualdad de condiciones. Entonces, si las dos partes obtienen beneficios económicos medibles respecto al Producto Interno Bruto, al empleo,
Entonces decimos que pues estamos en una relación ganar-ganar. Si, digamos, en estados hipotéticos ideales, ahí se complementa la oferta de un país con la demanda del otro país, entonces también estaríamos en un ganar-ganar. Si hay transferencia tecnológica, que hablábamos y que va muy de la mano con el cuarto, que es la inversión que haya para el desarrollo, aquí hay un ganar-ganar. Entonces, este sería como lo que se buscaría de forma ideal cuando haya un tratado de libre comercio. ¿Qué puede pasar a veces? Cuando hay tratados de libre comercio con países que son potencias, em, pues siempre va a haber, digamos, como una mano más fuerte que la otra. Entonces, pues obviamente hay una mayor aceleración económica en un país respecto al otro, entonces eso le va a dar más ventajas. Em, Cuando de pronto un mercado pasa de ser, digamos, un aliado en su proceso y pasa a ser más ya como un dependiente de, de los recursos del otro. Entonces también aquí, ya cuando se pasa una dependencia, pues ya hay un desbalance en la balanza comercial. ¿Listo? O cuando hay una balanza comercial en déficit. Es decir, que lo que más entre esa relación comercial hay mayores exportaciones que importaciones o hay mayores importaciones que exportaciones. Básicamente, pues esto ya es desde el punto de vista macroeconómico y como pues todo en la macroeconomía siempre se basa a partir de escenarios idealistas y digamos como leyes macroeconómicas que pues a veces en la realidad es difícil de em, cumplir, pero pues es lo que se busca con los tratados de libre comercio. Entonces, hasta aquí, pues traté de compartirles a ustedes qué es un tratado de libre comercio, cuáles son los tipos de tratado de libre comercio que hay, según los países y según el alcance, em, cuál es el mecanismo que se utiliza para el proceso de negociación, que son los Incoterms, y cuáles son los beneficios de un tratado de libre comercio. Con esto, entonces la idea es que ustedes puedan entrar a responder estas preguntas, ¿listo? Que están establecidas en la guía. Entonces, en la guía nos hablan que vamos a responder por lo menos una, ¿listo? Por lo menos una de las 4 preguntas que hay aquí. ¿Cuáles son? La primera pregunta es, ¿cuáles con cuáles países Colombia tiene tratados comerciales? ¿Cuáles son estos tratados y para qué sirven? ¿Listo? La segunda es, ¿qué tratados comerciales le gustaría que tuviera Colombia y con qué otros países? Para yo responder esa segunda, pues muy seguramente debí haber hecho la investigación de la primera, ¿no? Saber cuáles tratados comerciales tiene Colombia y para qué sirven esos tratados. La tercera pregunta, entonces es un poquito más de cuestionamiento de que ustedes creen que estos tratados comerciales de Colombia sí son útiles. Y la cuarta nos habla de si los tratados comerciales en Colombia ustedes los perciben como un ganar-ganar entre los países o no, ¿sí? Que tiene que ver con la balanza esta comercial en los tratados de libre comercio. Entonces, el objetivo, acaba ya el recorderis, el objetivo, entonces es que ustedes el próximo lunes, que se abre el foro, ustedes puedan hacer sus aportes. Entonces, pueden responder una pregunta, las 4 relacionadas con este tema. ¿Listo? Recuerden, lo ideal es que lo puedan hacer dentro de ese espacio.
porque los foros no se pueden, no se habilitan y no están, digamos, por siempre ahí disponibles para responder, solamente las fechas establecidas, al igual que los cuestionarios. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, mientras yo les voy compartiendo esta presentación por aquí, por el WhatsApp, si quedó todo claro, si conocían de estos conceptos, de los Incoterm, si no. Bueno, Carlos, me alegra que pues sea nueva la información y que pues de cierta manera podamos tener ahí como las bases y ya con esto no, al menos cuando de pronto, porque como digo, o sea, nosotros no estamos estudiando comercio internacional, comercio exterior, pero de pronto nos sirve cuando, no sé, estemos leyendo una noticia o veamos una noticia y hablen de estos aspectos. Yo sé que muy seguramente nos vamos a acordar y vamos a tener una idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos? Correcto. Eso es importante. En Colombia es importante para nosotros conocerlo porque pues estamos trabajando procesos logísticos. En Colombia nosotros tenemos, digamos, tres grandes ciudades desde el punto de vista comercial y tenemos cuatro, cuatro conexiones con el exterior. Entonces, esas tres grandes ciudades, pues son la primera, Bogotá, pues básicamente por el tema de eh, que es el punto focal donde llega pues la mayor cantidad de mercancía y se distribuye para todo el país. La segunda es Medellín, pues Medellín está, siempre ha sido catalogada por la industria textil, además pues porque tiene, digamos, mayor cercanía con la parte del Atlántico. Y la tercera es Bucaramanga, que es la que está, digamos, como muy reconocida desde el punto de vista de la manufactura y desde el punto de vista del calzado. Además, que, digamos, es la que está más cercana hacia Venezuela. Entonces, estas son las tres grandes ciudades que tenemos desde el punto de vista eh, de la producción y de la parte comercial. Y hay cuatro ciudades que son muy importantes desde el punto de vista de la conexión con el exterior. La principal es Buenaventura. Buenaventura, el puerto de Buenaventura genera más o menos el 40% de todo lo que ingresa al país. Entonces llega por allá por Buenaventura, por lo cual pues Cali se vuelve una ciudad importante. La segunda, entonces, es Cartagena. Cartagena, más o menos el 20%, 20-25% de la mercancía que llega, llega por este lado. ¿Por qué por Buenaventura? Pues porque Buenaventura viene todo lo que llega desde Asia y por Cartagena llega todo lo que viene desde América de Europa, de Norteamérica y de Europa. Y tenemos otros dos, que son Santa Marta. Santa Marta no es un gran puerto relacionado con productos, sino que es más con la exportación de minerales y de productos así tipo granel, ¿no? Y por último, tenemos a Barranquilla. Entonces, Barranquilla no tiene un gran puerto, pero es una gran conexión interna para el transporte fluvial por la desembocadura del río Magdalena allá. Entonces, esas veces digamos que son como las grandes ciudades que tenemos relacionadas con el tema del comercio. Entonces, ahí era como un datico agregado. Listo, muchachos.
Entonces, bueno, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Ya em, voy a detener la grabación. Ya les compartí por aquí por el chat. Les detengo la grabación para poderles compartir ahorita. Como les decía, no, no les mostré el centro de calificaciones hoy porque pues lo estoy terminando em, de revisar, de calificar. Entonces pues por eso no les he entregado, les entrego en el transcurso de la semana. Y pues me quedaría ahorita con Carlos, con Daily, con Fernando, no sé quién otro más esté en el grupo, que ya se conectan las personas de bienestar para hablar del tema que habíamos quedado la semana pasada. Pues ya les dije por aquí que se conecten, vamos a ver si llegan. Listo.